Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Estamos en horario, así que vamos a comenzar este espacio de Cábala de los lunes, como parte del trabajo de la rama síntesis. Ahí en pantalla está la meditación de apertura, así que nos preparamos para el alineamiento. Nos sentamos cómodos con la espalda recta, aflojamos las tensiones del cuerpo, cerramos los ojos, enfocamos la atención en el entrecejo y realizamos tres respiraciones lentas, suaves, uniformes y profundas, inspirando y exhalando por nariz. Ponemos tres veces la palabra sagrada Om. Mm, mm, mm. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Mahesvaraha, Guru Sakshat Para Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Namaskarams, Master. Namaskarams, Master CVV. Namaskarams, Master CVV. Namaskarams, Master CVV. To you, Lotus feet.
Sintiéndonos un canal de la energía divina, juntos y como grupo recitemos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que el Señor retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Desde el avatar de síntesis, que está aquí, que descienda su energía a todos los reinos y eleve a la tierra hasta los reyes de la belleza. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Mm, mm, mm. Lentamente y una respiración suave y profunda, inspirando y exhalando por nariz, retomamos la percepción habitual. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos los que se fueron sumando. Antes de iniciar la lectura, el repaso, la síntesis de la reunión anterior, del tema que se trabajó en la reunión anterior y la lectura con comentarios, vamos a darle espacio a Yami para que entone la nave Kodak. Yami. Gracias, ¿se escucha? ¿Se escucha Sí, se bien? escucha, se escucha. Ok, bueno, en este mismo estado de contemplación vamos a cerrar los ojos, a alinearlos nuevamente con la respiración y a llevar la visión al entrecejo. Ana, Anabe Koach, Gedulat Yemincha, Tatir Zerura. Kavel Rinat, Amcha Sakfenu, Tarenu, Tarenu Nora, Ana Vekoach Gedulat Yemincha, Tatir Zerura. Kavel rinatam chasak venutaren unora.
Nagivordo shein yudha, kevava shomrem, barchem tarem, rachmein silktecha. תמיד גומלם חסין קדוש, חסין קדוש ברוב טובך נאה לדתך. יחיד גאה לימנך פנה יורכן קדושתך. שבתנו קבל ושמע שקתנו יודע תעלומו. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. 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 אמן. Bueno, muy bien, gracias. La última vez estuvimos viendo la Sefirá Dat sobre el conocimiento, antes Keter, Jokmah y Binah, que es la tríada superior, y Dad, que es la conexión entre Jokmah y Binah. Ahora Yami nos va a recordar mejor de qué trató Dad, y de ahí entonces seguimos descendiendo en el árbol hacia la próxima dimensión o Sefirá. Así que Yami, cuando quieras. Bueno, dale. Vimos la naturaleza esencial de Dat, que no es una sefirá fija, es una energía interdimensional, un vínculo secreto que conecta todos los niveles del árbol de la vida. Conocerla implica fusionar esa energía sin forma, Jochma, con estructura y forma, Binah. Así Dat emerge como resultado de esa unión. Adán conoció a Eva, simboliza esta unión. La energía abstracta se manifiesta al tocar la forma. La doble dimensión de Dat, Dat superior, unión de Jochma y Binah, sabiduría y entendimiento, y también el Dat inferior, la unión de Binah y Malhut, entendimiento y materia, representando el conocimiento experiencial y encarnado. No hay separación entre teoría y práctica. En el verdadero conocimiento, en la verdadera sabiduría, ambas se integran en Dat, en la vivenciación como síntesis viviente. Dat permite trascender la psique individual del universo de Yetzirah y elevarse hacia planos superiores como Briah y Atzilut. El Dat psicológico opera dentro del tiempo y espacio de Yetzirah, pero Dat cosmogónico trasciende esa limitación y abre el acceso al eterno. Dat es la puerta, Dalet, hacia Keter. Dat es la oscilación entre lo masculino, dar, y lo femenino, recibir. Es la balanza viva entre la unidad de Jochma y la multiplicidad de Binah. Recordemos que Binah está a través de la multiplicidad. No es dogma ni intuición pura, es sabiduría encarnada y en relación. Dat se asocia con la sangre, que en hebreo se dice dam, que fluye y conecta todo el cuerpo. Si no hay flujo, no hay conciencia. La verdadera redención espiritual
no viene de la fe ciega, sino del conocimiento profundo y consciente, de la vivencia de la sabiduría. Dat es el acceso al Keter, es la puerta, abrir puertas hacia dimensiones superiores. No se trata de acumular datos, sino de unir lo superior con lo inferior. Dat es el centro invisible del árbol de la vida. Es el pulso sagrado que armoniza sabiduría, entendimiento y materia. Bueno, ahora pasaríamos a la lectura de Geset, si nadie tiene algo para consultar. Tenés, no sé qué le habrá pasado a los demás, pero medio que te entrecortaba un poco, ¿eh? Ah, sí, tengo mala Sí, no señal. sé si sos Sí, vos o yo tengo mala señal y por eso no se me entrecortaba a mí, pensé que eras vos, no pero sé. A ver que ¿qué dicen los demás? ¿Se le alguien entrecorta un más poco? Yo lo escuché Sí, avise a bien. ver sí si se se escucha cortaba, bien. sí ¿Cómo? se entrecortaba, se Se le entrecortaba. entrecortaba. Sí, o sea, es Sí. tuyo. Pero no podemos confiar en la internet de Jesús tampoco. No, pero me A ver Mira, pasaba los también demás a qué mí. dicen. Se ¿cómo Mira, se ahí va? entrecortaba. también ¿Un se le corte? entrecorta. A ver, Gesa, Juanita, Julio, Karin Schuschman, ¿cómo se escucha? Yo Sí, lo escuché bien, se entrecorta bastante. pero es Sí, entrecortado, pero se puede entender. Sí, sí, se entiende. bueno, El tema de la bueno, gracias. lectura, si se te entrecorta mientras que Sí, lees, es sí, una si pena. no paso al otro dispositivo Bueno, y mientras me que voy vos más acomodás cerca eso, fíjate, del módem. fíjate, te damos unos minutitos. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Compartir alguna reflexión, alguna duda en función a lo que se leyó o lo que repasamos de edad, el conocimiento o de algún tema anterior? Así le damos tiempo Lo para que que te se comentaba acomoden. la vez pasada, yo asocio a Da con el Nirvana, como un paralelo de Keter. Y también lo puedo asociar con el Satori también, de los japoneses. Ok. El Satori de los japoneses es más parecido como el Samadhi, ¿no? Y Nirvana sería como el plano en donde ese Samadhi no, a ese estado de conciencia donde nos lleva el Samadhi, una cosa así sería. Y en este caso Dad sería el medio, por decir un modo, que nos lleva a la trascendencia, esa edad superior que nos lleva al universo de Briah, que es un nivel de Samadhi, después habría que seguir trepando por los distintos universos a través de los diferentes árboles, ¿no? Sí. Aunque mucha gente asocia a Da en la cábala hebraica con los 45 días del desierto de Jesús, con esos momentos donde uno está en el filo de la navaja. ¿Los 45 días de Como qué? Perdón, no te entendí. los 45 días del desierto de Jesús. ¿No son 40? Creo que son 40 40. días, perdón. 40 40 días, días, no, igual que 40. 40 años. Ahí hay una relación con la letra, no me acuerdo cómo se pronuncia la letra, Ujú. pero una letra vale 40 y está asociado al elemento agua. Entonces es la purificación, si se quiere incluso relacionado al cuerpo astral, vía el bautismo, que nos lleva, el trabajo más largo incluso de la encarnación o de varias encarnaciones puede ser, que nos lleva a la tierra prometida o a ese estado nuevo de conciencia, ¿no? Sí. Pero da parece que tiene que esa especie de vacío, esa especie de, según lo que uno dice, o sea, que también en Keter se ve algo en la relación con el huevo cósmico y la experiencia del vacío y algo, pero Dark tiene mucho que ver con eso, Bueno. en un momento de prueba para el discípulo. Sí, igual el Samadhi está más relacionado dentro de la Cábala con el Debekuk, que es la unión con lo divino, que es ese estado
nirvánico, por así decirlo. Significa literalmente adhesión, fusión o unión con Dios, ¿no? Y que se llega a través del Itbodedut, que es una práctica poco conocida, que el vulgo judaico no lo practica, pero sí lo practican ciertos grupos tal vez más sectarios que están más asociados al esoterismo cabalístico. Porque lo que es el vulgo no lo sabe practicar, ni siquiera creo que practique el Itbodedut, que es la meditación. Lo hacen a través tal vez de ritualizaciones diarias, ¿sí? A través de eso, pero no lo hacen desde el conocimiento, sino desde la tradición. Por eso, no tienen edad. En el vulgo no, pero sí hay ciertos grupos esotéricos que sí lo tienen y lo practican. Pero si vos le preguntas a alguien de la comunidad que practica Shabbat, por ejemplo, practica Shabbat desde la ritualización doctrinaria, pero sin el conocimiento de lo que están Sí, haciendo. sin el Y dogma, o sea, la no lo cáscara. hacen desde el Itbodedut tampoco, porque las oraciones están presentes. Las oraciones están, pero no lo hacen desde el Itbodedut, desde la meditación. Bueno, ¿te acomodaste ya? Sí, ¿se me escucha bien ahora? Así ahora se te escucha mejor. No se entrecorta. Bueno, ¿querés continuar con la Bueno. lectura? Sí, vamos a continuar con el punto 5, Gesed, que es la misericordia. Dale. El mundo está construido con Gesed. Así comienza el Salmo 89:3. El nivel emocional comienza con esta dimensión. Tenemos tanto para dar que puede sobrepasar nuestra estructura. Por lo tanto, debemos saber, en primer lugar, que existe el Gesed en el lado de la abundancia de la luz divina que se restringe. La misericordia está conectada con la sabiduría. Es más, podríamos decir que la misericordia es la sabiduría dentro del ámbito emocional. Se debe aplicar la misericordia tanto a los demás como a uno mismo. Esta es la energía básica de la misericordia. Uno está diseñado para hacer el bien, porque el máximo bien que tiene es su propia existencia física, la posibilidad de materializar las energías ocultas. La existencia material es la oportunidad de revelar las energías más altas del Ein Sof dentro de los niveles de densidad más bajos de la materialidad. La primera misericordia que hemos recibido es la gracia de la existencia. Hemos sido llamados a esta existencia por la misericordia del Ein Sof. Y este nivel de misericordia no puede ser imitado de ningún modo en el campo de la finitud, siendo una misericordia de grado superior. En esta dimensión existe el perdón. No puedo vivir con la carga de la culpabilidad de la conciencia. La conciencia también debe ser liberada de sus propias autoexigencias. Si me culpo de todo, entonces se produce una caída brutal de mi autoestima. Pero si me absuelvo de todo, no soy responsable de nada de lo que hago. La verdadera misericordia me perdona, pero no anula mi responsabilidad. Tengo miles de oportunidades, aunque miles de oportunidades de mi existencia las haya perdido. Siempre existe la posibilidad de recuperarlas. Esta dimensión es la energía de la teshuvá, del retorno a la esencia bondadosa. El arrepentimiento es una gracia divina que todos llevamos dentro. La culpa no debe existir como carga, sino como elemento de responsabilidad. Ya veremos la dimensión de Geburá, que restringe la misericordia. La misericordia siempre nos otorga una nueva oportunidad de comenzar, y este retorno siempre nos lleva a autorreforzar la autoestima. Si debemos imitar los atributos divinos, decimos que así como Dios es misericordia, así debemos serlo nosotros. Por supuesto que existe en mi autocrítica y mi enjuiciamiento de conciencia, pero esto no me debe llevar a una culpa infinita que me haga insoportable mi existencia. La misericordia no borra la transgresión, pero la repara,
porque siendo el ser humano finito, no puede cargar con la idea absoluta de una perfección imposible. Lo finito y fragmentario, siendo incompleto, transgrede por su naturaleza estructural, sin intencionalidad, y el misericordioso se absuelve después de reflexionar sobre su existencia. Obtiene responsabilidad para lograr su transformación, pero no para cargar con la culpa indefinida que jamás lo repara. Si no existe la misericordia, todos, como entes finitos, seríamos constantemente culpables de algo debido a nuestras imperfecciones básicas. La misericordia me libera de mi sufrimiento interior y libera a los demás de su sufrimiento. Comprender mi finitud fragmentaria es el elemento clave para comprender el objetivo central de la misericordia. Me otorgaron el máximo gesed posible, que es darme la vida, pero a partir de ahí, ¿cómo devolver a los otros el nivel de misericordia que nos han otorgado? El dar sin una retribución es la marca de la misericordia, pero dar jamás olvidándose de uno mismo. Si uno da más allá de sus posibilidades, la mística judía advierte que podemos transgredir. Ok, gracias. Bueno, eso es lo que planteó sobre la misericordia en la esfera de Gesed. Debajo de Jokma está, ¿no? Tendríamos que tener a mano la estructura del árbol, mientras que vamos viendo las distintas dimensiones. Ahí lo comparto, ahí lo comparto. Sí, para ir Sí, fijándolo. recordá que también dice que está el balanceo, esa fuerza pendular de Geburá, que es la que restringe, que es lo que nos Claro, que es falta la que mucho viene también. ahora, la que vamos a ver, la número Claro. 6. Y Fíjense que, una representa el aspecto femenino y otro representa el aspecto masculino, el aspecto madre y el aspecto padre. que tiene que estar en Cáncer, equilibrio. Saturno. Sí, Fíjense como en cada dimensión puede haber, digamos, un error, una mala o apropiación de esa energía, que es ya sea por defecto o Clipa por, sería. claro, la clipa, que si era por exceso o por defecto. O sea, cualquiera de las dos polarizaciones es una clipa. El desafío es encontrar el dinámico equilibrio, ¿no? Ni caer en la misericordia, que ya no sería misericordia, torpe, ni en el otro extremo de la crítica y el juicio malsano, ¿no? Por decir un modo. Entonces, nos plantea siempre tener ese equilibrio. Como dijimos antes, el camino del medio, enseñado por distintas tradiciones, sobre todo la budista, es la llave a la trascendencia, ¿no? Bueno, ¿compartiste en el chat el árbol? Así la Sí, gente ahí lo... lo compartí. Ahora voy a buscar otro mejor igual porque ya no sé dónde puse el otro que había compartido antes. Ok. Bueno, pero para que la gente Pero tenga... sí, Sería sí, el que ahí tiene como para guiarse. está justo debajo de Jokma. Fíjense, tenemos la tríada espiritual y debajo de Jokma, en la columna de la derecha, de la misericordia, ahí está Gesed. Y la otra sería la masculina, la opuesta complementaria, en donde está la próxima Séfira. Bueno, en relación a la lectura, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Plantear alguna reflexión? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Yo solo Acuérdate puedo decir que que me Ah, encantó. te encantó. Buenísimo. Gracias. Y después había otra hay, voz ahí. Jesús me parece que era, ¿no? Jesús, ¿querías comentar dice, algo? sí, que hay aspectos de Gedulá que están relacionados. Primero, acuérdate que se relaciona con Júpiter como manifestación del Sefirat. Y aparte de la misericordia, también se la asocia con la obediencia y también es la ley del amor bajo la voluntad.
Gedulá tiene que, también se le da el nombre de Gedulá, Geset, y tiene que ver, sí, con el pilar por eso que se tiene que ver con el pilar de la energía y la misericordia. Acuérdate que cuando vas a un más, en ese pilar está la idea de lo que es la unión con el Padre, todo es uno, siempre sin que eso es el mismo propósito. Luego, cuando baja, está Nexá, que está relacionado con Ben. Pero en esta parte también llama la atención que Geset se le asocia con la obediencia también, como que sigue los principios del Padre. Y también es una manifestación, muchos hablan de que Gerulat, que, perdón si a lo mejor hago sacrilegio, pero está relacionado con el amor de Jesucristo, con ese amor universal, ese amor que se le da al prójimo. Ok, gracias. Fíjense que en el árbol de la vida que compartió el modelo Yami en el chat, hay conexiones entre esa esfera debajo de Hogma, obviamente con Hogma, con el opuesto complementario, digamos, con la cerebridad, y después tenemos con otras dimensiones más, o sea, hay al menos, o se ven cuatro conexiones, ¿no? Esos canales son conexiones de ida y vuelta, ¿no? Son como rutas que enlazan las distintas esferas. También un punto para analizar. Lo primero que dice que el mundo está construido de misericordia, ¿no? Es interesante esa reflexión. Y nos lleva entonces al nivel emocional. Emocional, diría, si estamos en un aspecto del yo personal, psicológico, pero como esto tiene que ver con distintas octavas, y si apuntamos a ascender, no es tan emocional, sino es un sentimiento de compasión. Lo emocional suele ser más eh, efímero y muy variado, muy cambiante. Entonces no es, lo podemos ver como en el tema de los sentimientos y ya sería una cualidad del alma o de la Neyamá manifestándose en una personalidad con cierto equilibrio si esta misericordia no es emocional. Si es emocional, bueno, como pasamos a la misericordia, también nos vamos al odio. Entonces estaríamos en esa polarización. Según mi criterio, la misericordia o la compasión ya es una cualidad del alma y cuando se instala en la personalidad, entonces ya no estamos a nivel emocional, sino que la emoción es purificada, sublimada, el cuerpo astral, y entonces encuentra el alma una exteriorización de su naturaleza. Al estar relacionada con Jokma, como su contacto superior, bueno, esa misericordia lo podemos vincular con la acción del amor, y nosotros sabemos que estamos en un universo de amor-sabiduría, segundo rayo, entonces desde ahí también la conexión de la misericordia o la compasión con la sabiduría. El hecho de dar está también relacionado, ¿no? El dar siempre en equilibrio, porque es dar y recibir, y es perdonar y ser perdonados, y perdonarse. Fíjense que el Padre Nuestro cada día, o sea, el Padre Nuestro, quiero decir, dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Entonces es el acto de gesed, de misericordia, implica dar, pero o asociado a ese dar está relacionado el recibir. Y entonces también perdonarse. O sea, no caer con el látigo sobre uno mismo. Por eso hace hincapié en reconocernos como fragmentos imperfectos en tiempo y espacio. Y entonces desde esa mirada entender que estamos aprendiendo y que los demás están aprendiendo. Y que aunque somos todos partes de la unidad, que en tiempo y espacio estamos atravesando una experiencia de aprendizaje y desde ahí no ser tan severos con los demás ni con uno mismo, lo cual no significa caer en la indolencia, ¿no? Sino asumir las responsabilidades y aprender de los errores. Y el hecho también de perdonar es un modo de liberarse. Entonces, hasta podríamos relacionar esta misericordia con o la compasión, con la capacidad de perdonar y de liberarnos
de las ataduras, ¿no? De liberar y de librarnos, sobre todo de librarnos. Si nos quedamos en el resentimiento y ese perdón eh, no acontece, los esclavos somos nosotros. E incluso después ir más allá del perdón. La verdadera misericordia ni siquiera tiene que perdonar porque se entiende que el otro está aprendiendo y el error es propio de su estado de conciencia. Entonces, hasta ni siquiera juzga. Por eso Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ni siquiera él, en ese estado de conciencia, unidad, se sentía afectado porque la parte no puede afectar a la totalidad y la conciencia crística es inclusiva. Y además, porque entendía que ese fragmento que separado, que estaba accionando de manera ignorante y agresiva, era su estado de inconsciencia y que eventualmente tendrán su karma y su aprendizaje, pero que él no lo juzgaba. Y es entonces la misericordia más grande, me parece, ¿no? La de poder incluso no sentirse agraviado y pedir perdón por el error del otro fragmento, porque también está aprendiendo. Y reconocer que en una última instancia ese fragmento tampoco existe y ver la unidad subyacente. Es a través de la conciencia unidad que la misericordia, la compasión emerge, ¿no? Porque quien conoce la unidad siente compasión por aquel fragmento que en tiempo y espacio no se siente dividido y está en oscuridad, ¿no? Pero bueno, es para meditar, para no caer en la indulgencia, para no caer en la severidad extrema y, y para tener siempre esa capacidad de perdonar y perdonarnos y ese amor en acción que es la compasión y la misericordia como base, ¿no? No sé si alguien quiere agregar algo más. Sí, recordar el Salmo 89:3, que empieza con Olam, Hased y Bané, que significa el mundo fue construido con Gesed, con misericordia. Y después también dice otra frase del Talmud, del libro Shabbat 133b, que dice, así como el santo bendito sea, es compasivo y piadoso, así tú debes ser de compasivo y piadoso. Después en Etz Haim de Shar HaKamadot dice, Gesed es la fuente de todos los mundos, es la apertura inicial del flujo divino hacia las criaturas. El Ari enseña que Gesed es la voluntad del Creador de manifestarse en realidades inferiores. Esta energía es la gracia que sostiene el universo, incluso antes de que lo merezcamos. No es consecuencia de una causa, sino que es donación pura, sedaká, anterior a toda justicia o juicio. Después, Ramjal, Dat Tebunot, dice, la creación misma fue un acto de Gesed absoluto. Ein Sof, que es perfecto, no necesita nada, sin embargo otorga existencia. Ramal, en Derech Hashem, dice, el bien supremo que puede recibir la criatura es la existencia misma, el permiso de revelar lo oculto. Rebbe Nachman de Breslov, en Likutei Moharán 1.1, dice, la bondad de Dios se manifiesta incluso en lo más bajo. En la caída hay una misericordia oculta. Bueno, Rebbe Nachman de Breslov tiene una comunidad impresionante, muy grande en todo el mundo, se llaman los Breslov, y él trabaja, este rabí trabajó mucho con Gesed y también con esto de la alegría, siempre se lo vio y a su discípulo también, Jonathan Galed, con una sonrisa en el rostro. Trabaja mucho con Gesed este rabí, me gusta mucho. Y después también quería comentar sobre la Teshuvá, que es el retorno a la bondad, y a través de la Teshuvá se produce el Tikkun, que es la reparación del mundo, el Tikkun Olam. La verdadera misericordia no es indulgencia, sino la apertura constante de comenzar de nuevo. Esto es Teshuvá. En el Zohar 2 dice, Gesed es lo que permite la Teshuvá, porque el juicio no perdona por esencia, solo el Gesed lo hace. Y en el Tanya dice, el arrepentimiento es un don mayor que la creación, porque mientras la creación viene del Gesed primordial, la Teshuvá proviene del Gesed oculto, el Gesed de Keter.
Y después, bueno, una frase de Moshe Cordovero. Les doy varias frases de diferentes textos sagrados para que lo puedan después buscar. Moshe Cordovero, en Tomer de Bora, capítulo 1, dice: el Gesed debe comenzar contigo mismo. ¿Cómo puedes amar al prójimo como a ti mismo si no te amas de manera justa y misericordiosa? La culpa infinita es considerada una distorsión del din, el juicio, sin Gesed. Como bien dice tu texto, la misericordia no borra la transgresión, pero la repara. Entonces, la culpa infinita es considerada una distorsión del din, juicio. Fíjense que Dalet, Dam y Din tienen casi las mismas consonantes y esto tiene que ver con la gematría. La misericordia no borra la transgresión, pero la repara. La Kabbalah advierte contra un gesed sin límites, ya que puede convertirse en transgresión si no se equilibra con geburá, discernimiento. En el Zohar 1 dice: el que da sin medida destruye lo que construye, la luz sin vasija quema. En Tomer de Borá dice: imitar el gesed divino no es anularse, sino ser canal responsable de bendición. El que despierta el Gesed en su corazón, despierta el Gesed de los mundos superiores. Zohar 3. Muy bien, a mí me gustó esto que comentaste de la misericordia y lo había dicho antes a la pasada, pero dado que este universo es de segundo rayo, amor, sabiduría, se entiende entonces porque dice que fue sostenido o construido a partir de la misericordia del universo, ¿no? O el mundo, y que el Ein Sof, o sea, lo infinito, en su expresión a través de este universo, lo que nos da la gracia como primer regalo, que es esa misericordia, ese sacrificio que hace el Purusha o el Ad Kadmon, si se quiere también, para que los seres puedan evolucionar. Y eso es parte también de la misericordia. Entonces, desde la misma concepción de la creación y del sacrificio del Purusha para que los seres evolucionen, está la misericordia. Y este es un universo segundo rayo de amor, sabiduría, da cuenta también de eso en la mirada esotérica de otras líneas, como concuerdan entonces con lo que plantea acá la Cábala. Y después el hecho del arrepentimiento, me hizo acordar recién, que lo dijiste, como para hacer el ticún personal, necesario el arrepentimiento, que era lo que pregonaba Juan el Bautista, ¿no? O sea, la purificación, el bautismo significa la purificación del cuerpo astral. Y él lo que pregonaba era el arrepentimiento de los pecados, es decir, de los errores, para poder recibir entonces la gracia. Perdón, Eh, ahí quiero hacer un comentario. También se le menciona a Elías. Dice: pon un carbón encendido en tus labios. No me acuerdo si era Elías o Isaías. Pon un carbón encendido en tus labios. Y cuando tus labios sean puros ahí dice un aforismo también, creo que sean puros cuando tus labios sean puros o algo así, o al igual que el corazón, ahí conocerás mi verdadero nombre. Que bueno, no, por ahí eso, es, justamente le habla de la culpa. es ese arrepentimiento necesario para que la gracia divina despierte en nosotros, porque es ese regalo que todos llevamos dentro, esa gracia, esa chispa divina, que se activa, que crece en la medida que purificamos el cuerpo astral, es decir, que nos liberamos de nuestras críticas, juicios, quejas, etcétera, etcétera, y el arrepentimiento, que incluye el perdón en uno mismo y el perdón en los demás, ese arrepentimiento que es un estado de conciencia, que no es el sentirse culpable, sino es darse cuenta de los errores y desde ese darse en cuenta no repetirlo, pues si lo sigo repitiendo no hay verdadero arrepentimiento, no es solamente el arrepentimiento de me arrepiento 50.000 veces en lo mismo. Puedo volverme a equivocar, eso seguro, pero el arrepentimiento es más un comprender, no es algo emocional. El emocional es me arrepiento y como no comprendí, vuelvo a repetir el error, entonces me tengo que seguir arrepintiendo. Ahí estamos en una línea muy infantil de arrepentimiento. El arrepentimiento con mayúscula, el arrepentimiento que pregonaba Juan Bautista para que nazca el Cristo en nosotros, fíjense que es para que la conciencia crística pueda devenir y esa gracia de la que habla acá, es un arrepentimiento con comprensión, es decir, irresponsabilidad. Si me doy cuenta de que estuvo mal, bueno, no lo vuelvo a hacer, si no, no hay verdadero arrepentimiento. También lo relaciono con la llama violeta, ¿no? La necesaria purificación
que nos trae la llama violeta a través de esa luz de la misericordia y la compasión, que también al séptimo rayo y la llama violeta se lo vincula desde cierta mirada con eso, que nos permite quemar las impurezas para que no nos vuelvan a tocar y entonces abrirnos a una conciencia superior. Pero abrirnos a una conciencia superior es eso, el aprendizaje para no volver a repetir los mismos errores. No significa que no podemos equivocarnos nuevamente, pero un nivel de aprendizaje tiene que haber en el verdadero arrepentimiento, ¿no? A ver, ahí lo encontré el versículo. Dice, ay de mí, que soy hombre impuro de labios y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido, y tocando con él mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Mm, Entonces, después en claro. Sofonías 3:9 también dice, entonces devolveré a los pueblos pureza de labios, para que todo el que invoque el santo nombre de Adonai les sirva de común acuerdo. Bueno, Bueno, tiene bueno, que ver fíjense también con entonces esa cómo pureza. el uso de la palabra es fundamental, ¿no? Para esa purificación, para esa sublimación del emocional y para no volver a caer en los mismos errores, el lenguaje, el uso de la palabra es fundamental. O sea, Y construir también una nueva cómo manera de debemos utilizar expresarnos, ¿no? ese gesed. Sí. Eh, Hay una referencia, el nombre creo que de Geset o de Gedulat está asociado con las letras de hebreas Aleph y Lamet, ¿no? Que es la que se relacionaba con eso. Me llama la atención aquí que aquí el término que hay una parte de la cábala que cuando empiezan a hablar de los ángeles y los arcángeles que estaban relacionados con los diferentes sefirot, Mario Sabán no lo toca aquí en este campo, en su estudio. No, el que lo toca es Maridolas, porque él no se basa tanto en esa parte de la cábala, él se basa más en la cábala que tiene que ver con el plano psicológico, con la psique, pero sí tiene Psicológico, otros, claro. otros maestros que están dentro de su escuela que se encargan de esta parte esotérica, que bueno, un ejemplo es Eduardo Salas Maridolas. Igual este es un libro dentro de los 20 y algo creo que tiene Sabal, creo que tiene, así que hay de todo en sus textos, ¿no? Y vamos a ver, este libro tiene 500 páginas, no sé lo que habrá más adelante, yo no lo leí, lo estamos leyendo juntos. Bueno, pasemos a la próxima Sefirá, si les parece, la fortaleza que complementa un poco la misericordia, son los dos polos que deben equilibrarse. Otra cosa, otra pregunta, Seba, tampoco hay la asociación astrológica de los planetas. He visto que lo he asociado poco. No hay la asociación La, con los la planetas. da, la da Maridolas también. Toda esa parte se La es encarga Maridora. Maridolas. Sí, sí, sí. Ok. Igual no sé si más adelante tal vez habla de algo de astrología, no, no No, sé. Sabán no toca en su escuela la parte de astrología la maneja Pineira, que es con la que yo tuve la clase, y si no, la trabaja Maridolas. Bueno, ¿alguien me hace el favor de todo lo que mandó Yami al grupo de copiarlo y subirlo al WhatsApp, por favor? Así no se pierde esa Entonces, información. ¿en qué plano es que estamos trabajando aquí de los cuatro? En el En el plano Yetzirah, psíquico, pero es en el el plano Yetzirah. psíquico. Sí. El plano psíquico. Que tiene que ver, ¿se acuerdan que para cada plano está asociado un nivel del alma, lo llaman, ¿no? Que es el nivel del Ruaj. Acá estamos en el nivel de Ruaj. Y el próximo nivel, si ascendemos en el árbol y pasamos de Keter a el universo de Briah, digamos, el Keter de este universo, de la formación, al universo de la creación, ahí ya estaríamos al nivel del alma de la Neshama. De la Después hay dos Neshama, niveles, así es. después hay dos niveles Que, superiores todavía de alma. que justamente la Neshama se desarrolla cuando nosotros empezamos a despojarnos de esas clipot, ¿no? Y ahí entran las primeras luces. Entonces el cli, se forma un nuevo cli para poder recibir ese or, ¿no? Esa luz. Y O la sea, lo que nos está Neshama se planteando empieza a acá expander. Saban es del nivel donde la mayoría de nosotros tenemos que trabajar, que es el nivel de psicológico, digamos, del árbol. Claro, pero la pregunta, Seba, es porque cuando trabajamos con Cábala, según entendí en las lecturas, hay una relación con lo cosmogolónico, ¿no? Con el cosmos, Con los cosmogónicos, sí. Eso sí, cosmogónico. es el Y entonces, marco, mm, digamos, básico. Esto sí, se inscribe mm, lo psicológico, a diferencia de lo que nosotros estudiamos en la psicología, que estudiamos en la facultad,
lo psicológico en la cábala se inscribe dentro de los cosmogónicos, lo mismo que en esoterismo. Entonces, por Mm, eso arrancó con los cosmogónicos para después ubicarnos en lo psicológico. claro. Pero no, como dice Yami, no toca estos simbolismos esotéricos, ni toca nada de estos simbolismos astrológicos, ni nada de Vamos eso. a ver Simplemente, cómo sigue el libro. Recién estamos arrancando y tiene 500 páginas. Vamos a ver lo que toca. Pero aparte, no solo tiene este libro, sino tiene otro montón de otros libros. Y después tiene, como bien ujú, dice Yami, ayudantes que complementan lo que él hace, porque toda una persona no puede hacer todo también. Como un claro. acuariano de trabajo de grupo, ¿no? Así que vamos a ver, recién estamos arrancando con el texto. Con el texto, aunque hace unas cuantas semanas que estamos, es largo. Así que vamos Mm. progresando y ver cómo lo va planteando. Bueno, pasamos a la Geburá, la fortaleza, y repito, alguien por favor copie las cosas que subió Yami al chat para pasarlos al WhatsApp. Cuando quiera, Yami. Geburá, la fortaleza. No hubiera existido nada en la creación sin límites. El propio Ein Sof, infinito, crea los primeros límites del vacío. Y es entonces cuando crea dichos límites, cuando crea algo fuera de sí mismo y dentro de sí mismo. Por lo tanto, para otorgar Gesed, tuvo que crear los límites estructurales de la Geburá. El Ein Sof tuvo que autorrestringirse. Solo lo infinito pudo contener infinitamente su energía y volverla finita. Pero cuando se autorrestringió, creó los límites. Los límites son las bases fundamentales de toda la creación. No existe nada dentro de la manifestación, dentro del vacío, que no tenga límites. Por eso nosotros nos hemos desarrollado dentro de esta existencia, dentro de un sinfín de límites. Los límites de mi materialidad, mi cuerpo, los límites sociales en mi relación con el entorno, los límites del lenguaje y la posibilidad que siempre se escape el sentido último, los límites para ascender hacia el Ein Sof, para no destruirnos. Todo opera sobre la base de los límites de la estructura y nosotros, como estructura subjetiva, debemos aprender dentro de nuestra existencia cómo funcionan estos límites. Porque si logramos aprender cómo operan estas limitaciones, entonces sabremos las formas de las transgresiones que son producto de una negativa relación con los elementos que limitan nuestra existencia. En Geburá adquiero la conciencia de los límites. Ni puedo dar en exceso, ni puedo recibir en exceso, ni puedo no dar por defecto, ni puedo no recibir. Aquí aprendo los mecanismos del ajuste y corrección. Maridolas 2005. Las fuerzas que operan en Geburá son muchas veces destructivas porque imponen un mal para restablecer el equilibrio que se ha perdido. Quien no logra equilibrarse a sí mismo, entonces el mal aparece para reequilibrarlo. Si todas las formas tienen límites y nuestra subjetividad es una forma mental, debemos reconocer cuáles son y dónde se encuentran. Esta dimensión se denomina como Din, el juicio. El límite se impone aunque uno no quiera. El deseo debe ser canalizado a través del sistema predeterminado por los límites. La Geburá, la fortaleza, aparece cuando operamos las energías que establecen los límites al dar misericordioso, porque las energías dadoras del Gesed deben ser siempre canalizadas por las limitaciones. Ser conscientes de los límites no debe hacernos creer que no existe nada más allá de ellos. Sin embargo, la conciencia de los límites no es lineal. En el misticismo judío sabemos que cada dimensión posee sus propios límites de energía. Cada dimensión tiene su propia magnitud energética. Entonces, no podemos operar con los mismos límites en todas las energías. Y la sabiduría oculta se encuentra detrás de la energía de quien es verdaderamente fuerte, porque debemos situar los límites de acuerdo con el tipo de energía con la que estamos operando. Geburá representa la manifestación de la Torá exterior.
que divide lo puro de lo impuro, mientras que en Gesed todo el dar es puro porque existen límites más extensos. En la fortaleza también encontramos el poder. Si no tuviéramos un cierto poder, no podríamos marcar las fronteras. Si Binah representa los límites de las formas mentales, Geburah representa los límites emocionales. Conozco cómo ponerles límites a los demás y cómo autolimitarme. Si puedo limitar a los demás, siempre lo tengo que hacer con misericordia. La fortaleza y la misericordia no son excluyentes, sino complementarias. Justamente cuando soy extremadamente misericordioso, sin límites, entonces me autodestruyo. La fortaleza del rigor que me otorga la Geburá es la que hace que pueda canalizar adecuadamente la misericordia. No existe un equilibrio real de la misericordia sin los límites. Si soy más misericordioso con los demás que conmigo, entonces no he puesto límites a los demás. Y si soy más misericordioso conmigo que con los demás, no he autoimpuesto límites a mi subjetividad. Así que la verdadera fortaleza paradójicamente aumenta la misericordia y la falsa regulación desequilibrada de no saber poner los límites termina por afectar los equilibrios necesarios del Gesed. La buena exteriorización del Gesed proviene del nivel de límites que puedo lograr en Geburah, porque el verdadero poder no es el ejercicio autoritario de la energía de Geburah, sino la posibilidad de limitar hasta el propio poder personal para canalizarlo de la forma más adecuada. Porque hasta los límites se deben limitar, ya que podemos idolatrar a los mismos límites, transformando la canalización de la energía misericordiosa en una represión de la misericordia y una idolatría de la fuerza de imposición de los límites. Aceptar mi finitud estructural es aceptar los límites de mi propia subjetividad. Uno puede llegar con su esfuerzo personal hasta donde los límites le advierten no transgredir. Limitar una energía específica en una dimensión determinada no implica que la energía excesiva no sea utilizada, sino que puede ser utilizada en las dimensiones que requieren de mayor nivel energético. ¿Por qué motivo vamos a utilizar las energías mayores para las dimensiones inferiores? Las energías de mayor magnitud deben ser utilizadas en las dimensiones superiores e ir analizando cada energía que vamos a utilizar de acuerdo con cada magnitud dimensional. Cada vez que uno estudia las limitaciones estructurales, puede intentar comprender en los niveles dimensionales superiores nuevas formas más expansivas. Y al comprender estas formas más amplias, entonces podemos operar sobre otro tipo de limitaciones. Muchas veces, las limitaciones que percibimos no tienen relación con las formas limitadas existentes en la realidad objetiva, sino con las limitaciones subjetivas de nuestra percepción subjetiva. Debemos liberarnos de las limitaciones subjetivas para comprender las limitaciones objetivas. Por lo tanto, el sujeto, de acuerdo con sus limitaciones, su ignorancia, falta de edad, puede percibir límites que no son objetivos, sino producto de su propia percepción. En definitiva, cada vez que ascendemos hacia Keter, debemos saber que aunque existan límites objetivos, porque nos encontramos dentro del vacío limitado, muchas veces no avanzamos dentro del Dat, el conocimiento, por nuestras limitaciones subjetivas anticipadas. Por lo tanto, no es lo mismo operar sobre los límites dimensionales objetivos que autoimponerse limitaciones subjetivas anticipadas, que reprimen las energías expansivas y que son las que nos deben llevar a los límites objetivos naturales de una dimensión determinada. Ok, bueno, un montón de cosas interesantes planteó, ¿no? En general, lo que desarrolla acá, me parece que no lo solemos asociar con espiritualidad,
¿no? Nosotros decimos espiritualidad y lo relacionamos de manera más lineal con la misericordia. Pero fíjense que la fortaleza y los límites son tan importantes como la misericordia, porque si no, no puede haber universo. Si no hay límites, no hay universo. El famoso anillo no se pase, que se expresa en las distintas escalas y en todas las dimensiones. Que como primera medida, salgamos de la ilusión de que la espiritualidad es solamente amor y misericordia. Y que el verdadero amor y misericordia en todo caso necesita límites también. Entonces son las dos cosas, van de la mano. Eh, Porque a veces, no sé, tal vez venimos con una carga del cristianismo y interpretamos solamente de la vida de Jesús la parte del perdón y el amor, cuando en realidad también nos enseñó otras cosas interesantes, y entre ellas, cuando tenía que poner límites, lo ponía, y como nadie. Pero eso no nos quedó grabado como espiritual. Es más, si vemos que alguien pone límites, decimos, no, este no es tan espiritual. Y en realidad nos estamos equivocando nosotros porque tenemos una limitación subjetiva de lo que es la espiritualidad. Fíjense que habla de los límites subjetivos acá, ¿no? Entonces, ampliemos nuestros límites, rompamos el horizonte, vayamos más allá del anillo, no se pase nuestras creencias y veamos cómo la limitación es fortaleza y que en la medida justa, por eso el discernimiento es fundamental, y ahora vamos a ir analizando las distintas cuestiones que nos fue planteando el autor. Entonces, en la medida justa es imprescindible como la misericordia, que incluso la falta de límite también lleva a desbordes de destrucción en donde nada hay de misericordia, ¿no? Como para, primera cuestión que se me ocurrió para tenerlo bien presente. Entonces vamos a hacer el Hay algo recorrido de ahí, siempre, invitando a que si alguno quiere compartir alguna idea o una reflexión. sí, hay muchas cosas que reflexionar en esta parte. La idea de que venimos de Binah, y Binah como la manifestación de la forma, y que la parte de abajo, que es Geburat, que está relacionado, así como relacionamos Geburat con Hamat, relacionamos a Binah con este caso, con el caso de Geburat, da idea de la relación de la forma, vienen los límites también. Y uno pudiera pensar eso. Cuando hablaste del círculo no se pasa, pero cuando algo tiene una forma o una cuestión, se establecen los límites. Y fíjate que algo que llamó la atención en la lectura ahí, cuando hablaba del equilibrio, de que inclusive para cuando algo se sale de ese equilibrio, como que la aplicación de la fuerza no está mal. Si pudiéramos entonces darle cabida a conceptos como la guerra o algo estilo, con este pensamiento de Geburat. Tal cual, o sea, Porque el karma, que nosotros lo solemos asociar solamente con restricción, bueno, que no es solo restricción el karma, ¿no? Pero la mirada que le solemos dar al karma tiene que ver más tiene que ver con esta Geburá que con otra, aunque también el karma es más abarcativo, ¿no? Pero la mirada que le solemos dar claro, acotada a lo que es karma, se lo suele relacionar con Geburá, es decir, con la restricción y con el castigo, digamos. Que con no el es eso castigo, esa karma, es la pero bueno. palabra. Claro, se podía asociar con el castigo, que al final son las mismas acciones de uno, pero tienes una respuesta a lo que estás haciendo, sea bueno o malo, entendiendo bueno con lo malo como relativo, pero tienes una respuesta. Tienes una respuesta a esa, algo que te va a imponer un límite ante eso que tú estás haciendo. Si se sale del equilibrio, si se sale del centro. La raíz de Geburá es el Tzimtzum, ¿no? Fíjense que la Arizal dice que el Ein Sof se contrajo en sí mismo para dejar un espacio donde pudiese surgir la creación. Sin esta contracción no podría haber mundo. Eso lo dice el Arizal en Etz Haim. Y después el Zohar 3 dice, la bondad que no está contenida por la fuerza, ¿sí? Geburá, destruye en vez de construir. Y después el Zohar Vuelve a también dice, repetirlo. Vuelve a repetirlo, ¿cómo? Yami, por favor. Vuelve a repetir Sí, esa dice, parte. ahora los voy a copiar en el chat igual. La Mm. bondad que no está contenida por la fuerza, Geburá, destruye en vez de construir. Zohar 3.
Y después, en el Zohar 1, dice, el poder del santo, bendito sea, se revela más en su capacidad de contener su luz que en su emanación. ¿Sí? Zohar 1:65a. Contener viene de la raíz de Geburah. ¿Sí? Solo lo infinito puede contener su propia infinitud. Y después tenemos, bueno, este es el poder del juicio, como les decía, Din, ¿sí? No como castigo, sino como estructura, como canalización precisa de la energía de Gesed, ¿no? Moshe Cordovero dice en el Pardes Rimonim, Geburah es el poder de imponer medida, forma, contención. Fíjense cómo acá se aplica también desde Binah. Es una forma de misericordia elevada, porque permite que la bondad no se desperdicie. Esto lo dice Moshe Cordovero en Pardes Rimonim. Después tenemos las fuerzas que operan en Geburah muchas veces imponen un mal para restablecer el equilibrio. En la Kabbalah luriana, o sea, de Itzhak Luria, los hitzomnim, o fuerzas externas, o cáscaras, también puede ser clipot, a los clipot también se le dice cáscaras, aparecen cuando hay una desproporción entre luz y recipiente. Y en el texto Etz Haim de Shar HaKlipot dice, cuando la Geburah no está equilibrada por el Gesed, se produce juicio destructivo. Pero incluso este juicio es, en última instancia, para restaurar el equilibrio. Así que incluso el sufrimiento o el mal externo puede ser expresión del equilibrio sagrado en proceso, de ese tikkun, ¿sí? De esa teshuvá que necesitamos para poder reparar. Si puedo dar en exceso, ni puedo dar en exceso, ni puedo recibir en exceso. La función de Geburah justamente es enseñar el equilibrio emocional, ¿sí? La justicia, el autocontrol y la justicia como expresión del amor en sabiduría. En Tomer de Borá dice, el que no pone límites a su bondad no ama, simplemente se pierde a sí mismo. Y en el Zohar 2 dice, la Torá es llamada fuego, Esh, y fuego es la raíz de la Geburá, porque divide, limpia, purifica, separa lo puro de lo impuro. Después dice, si soy más misericordioso con los demás que conmigo, entonces no he puesto límites. Entonces, bueno, acá vemos la dimensión psicológica de Geburah. El límite no como castigo, sino como forma de respeto hacia uno mismo y hacia el otro también. Rebbe Nachman de Breslov dice, debes imponer justicia con misericordia y misericordia con justicia. De lo contrario, no estás sirviendo a Dios, sino a tu ego. Pardes Rimonín dice, hay Geburah en Malhut y Geburah en Binah. La primera, bueno, que es lo que les decía hoy, la primera limita la expresión, la segunda la comprensión. La primera limita la expresión, la segunda la comprensión. La sabiduría consiste en saber qué Geburah aplicar en cada mundo. Después dice, no avanzamos dentro del DAT por nuestras limitaciones subjetivas anticipadas. La limitación real no siempre es objetiva, muchas veces está en nuestra percepción condicionada. Rebbe Nachman de Breslov dice, el principal exilio es el exilio de la conciencia. Geburah debe ser aplicada con dat, porque si no se transforma en represión, idolatría de la forma, rigidez vacía. En el Zohar 3, 113b dice, la Geburah elevada es la madre del equilibrio. Es el muro que no impide el paso, sino que lo guía. No impide el paso, lo guía. Es la sabiduría de los límites, la estructura interna del amor. Bueno, hacemos un recorrido como para recordar algunas cosas más, que ya igual muchas dijo ya Yami, de lo que leímos, y si hay dudas, las vamos tratando de evacuar. Entonces, Geburah como complemento, o la fortaleza como complemento de Gesed, la misericordia, como esas dos polos que se conectan
para encontrar el equilibrio en el camino del medio. Por eso Dad tiene que fluir a través de ambas dimensiones para que el discernimiento, el conocimiento nos ayude a ver en qué medida, cuándo, a quién, cómo, ¿no? Esta mixtura entre misericordia y fortaleza necesitan aplicarse para que sea lo adecuado, ¿no? Fíjense cómo mismo el Ein Sof, lo primero que plantea, lo infinito tuvo que restringirse, y eso es lo que hablamos del anillo no se pase, para poder generar la manifestación. Entonces está la gracia de la vida, en cuanto misericordia que vimos antes, y el límite que también está asociado a esa gracia y a poder tener vida, porque si no hay límite no habría manifestación y no habría posibilidad de que los seres tomen formas para tener este aprendizaje, este derrotero evolutivo. Entonces, tan importante como la gracia de la misericordia es la fortaleza de los límites. Que estos límites, entonces no hay que caer en los excesos o en los defectos, que es el desequilibrio de toda Sefirot, porque una limitación excesiva mata. Y una laxa también puede matar. Imagínense el límite de una cáscara de huevo, ¿no? Es necesario porque si no la vida adentro no puede crecer. Si no fuese lo suficientemente fuerte esa cáscara, cualquier cosa lo podría romper y la vida no podría desarrollarse. Pero si es demasiado duro, la vida cuando crece adentro y tiene que trascender esa restricción, no lo podría romper y tampoco podría seguir evolucionando y por lo tanto moriría. Así que tiene que ser en la dimensión justa. Y por eso Dad, el conocimiento, está presente ahí. O sea, el conocimiento nosotros lo vemos a los pies del maestro como discernimiento, ¿no? Ese que empieza con, si se quiere, con discriminación a nivel mental y después va más allá, desarrollando el discernimiento espiritual propio del plano búdico. Entonces, bueno, hasta el mismo lo absoluto para manifestar tiene que restringirse. Los límites son entonces fundamentales en la creación. Si no hay límites, no puede haber manifestación. No existe nada que no tenga una estructura. Es un poco la vasija, ¿no? La vasija que le permite a la conciencia, a través de esa estructura, tener su experiencia. Se expresan en todas las escalas. Los límites están, por ejemplo, a nivel obviamente físico, que es el cuerpo, la piel podría ser un límite. Lo podemos relacionar entonces desde esta mirada con Saturno, ¿no? Pero tenemos límites en todos los niveles, límites sociales, límites del lenguaje, plantea acá. Fíjense cómo en todas las escalas, en todas las dimensiones, en todas las esferas, está trabajando el límite. Todo opera sobre la base de los límites, la estructura, y después tenemos también límites subjetivos, o sea, objetivos y subjetivos. A veces los límites subjetivos nos restringen más que los objetivos, ¿no? Hay los patrones, las inconscientes, las tendencias. El karma en algún punto desde una mirada, porque el karma es más, también nos restringe, que hasta sería protector, o nos trae una imposición limitante para desarrollar algún aprendizaje. Entonces genera alguna tensión y con esa tensión de la cáscara de huevo y el pollito intentándolo romper, desarrolla las cualidades necesarias para trascender. Fíjense cómo los límites nos ayudan a desarrollar potencialidades, ¿no? Y a ponerlas en acto. Se complementa entonces, como dijimos, con la misericordia. Eso también lo destaca acá. Vamos bajando, si quieren comentar algo lo vamos viendo, ¿eh? El deseo de ser canalizado a través del sistema predeterminado por límites. En Geburah la fortaleza aparece cuando operamos las energías que establecen los límites, al dar misericordioso, porque las energías dadas de la misericordia deben ser siempre canalizadas por las limitaciones. O sea, por eso no se puede dar todo y no se debe dar todo. Y por eso Dios, la vida, no da todo porque si no, no habría posibilidad de evolución, de toma de conciencia, y hasta sería como avasallante el dar. De hecho, dijimos, la manifestación es una restricción con respecto al absoluto. Eh, y así entonces se reproduce en las diferentes dimensiones.
Dice, Geburá representa la manifestación de la Torah exterior que divide al puro y lo impuro. En esa división también, fíjese, eh, de restricción, también surge el aparente mal. Digo aparente porque es parte del sistema. Entonces, el mal emerge de la restricción, ¿no? De la luz que se restringe, genera una contraparte que sería la luz oscura o sombra, y eso sería el mal. Entonces, la parte, el fragmento que se siente limitado sería, y en esa sensación de limitación se separa del resto, en esa ilusión de división, de separación, es donde el mal opera. Opera necesariamente para que este juego de, de aplicar el conocimiento necesario para ir rompiendo los límites y que la energía que le corresponde a cada dimensión sea la, que, la justa y no caer en los excesos, en los defectos, para que el equilibrio siempre dinámico vaya a un crecimiento, está operado en gran medida o dirigido por lo que llamamos el Satán, ¿no? El mal es el instructor, porque el Sí, sufrimiento, que es un límite, también nos viene a enseñar. Sí. fíjate que justamente ese eje que está entre Gesed y Geburá, Gesed como Júpiter, ¿sí? Y Geburá como Marte, arriba de Geburá está la Biná, que también lo mencionamos en una de las citas que compartí en el chat, y Biná está correspondido por Saturno, ¿no? Así esas dos fuerzas están operando, astrológicas, Saturno-Marte, y acá tiene que ver lo que vos dijiste con el Satán, la energía marciana que está ahí operando en Geburá. Y como si no está ese canal energético de Biná y Geburá, uno con Saturno y el otro con Marte, Gesed se desborda. Entonces ahí hay ejes sostenidos de fuerzas entre los atributos de cada sefirá y sus correspondencias astrológicas también. Tal cual. Fíjense que acá, como bien decís, Marte, que tendría que ver con la fuerza, pero hablamos mucho de los límites, se relaciona con, en el canal del árbol, con el biná, que dijimos que daba forma a lo que no tenía forma, es decir, que también establece en algún sentido los límites, y ahí está Saturno. Entonces, tenés Saturno que viene del biná, que está arriba de la Geburá. Tenés el Marte que es propio de esa dimensión, jugando, equilibrando con las otras energías de Júpiter y de la Gesed. Entonces es todo un juego Sí, dinámico de reequilibrio, ¿no? ese canal del eje entre Gesed y Geburá se llama serpiente y está em, correspondido por el arcano 19, ¿Y cuál es el 19? el sol. Bueno, ahí tenés la Tiferet, el Tiferet en el medio, digamos. Abajo viene, sí, pero está más abajo. Sí, pero la del Sol estaría relacionado también con la Tiferet, que es el corazón y el yo. Sí, sí, sí. Pero fíjate que está ese canal de eje entre Geburá y Gesed se llama serpiente. Fíjense acá, esto es interesante. La binar representa los límites mentales y la Geburah representa los límites emocionales, ¿no? Porque habíamos relacionado a Gesed con en una medida, ¿no? Sobre todo en el universo donde estamos ahora, que es el universo de la formación, lo habíamos relacionado con el nivel emocional. Entonces, lo que es binar a nivel mental es Geburah a nivel emocional. Por eso también está abajo, en la estructura del árbol de la vida. Dice, la fortaleza y la misericordia no son excluyentes, sino complementarios. O sea, no existe verdadera misericordia si no hay límites y la fuerza no puede encaminarse de manera justa si no está la compasión también presente en esa acción, ¿no? Eh, si no hay límites, ya sea por un lado o por el otro, si soy extremadamente misericordioso o extremadamente
castrador, hay destrucción. Hay autodestrucción además, no solo destrucción. Eh, yo sigo mirando a ver si hay algo para destacar en lo que fuimos leyendo, ¿no? Fíjense que siempre es aplicar ambos aspectos con los demás y con uno mismo en el justo equilibrio. Dando se recibe, aprender a establecer los límites en los demás, eso, el saber decir no, porque a veces no, nos cuesta decir no, a veces es más fácil decir que sí y nos comprometemos kármicamente en algo que por tontos después lo sufrimos, ¿no? El decir no también es misericordioso, ¿no? Misericordioso no solo con el otro, que a veces necesita límites para poder hacerse cargo de sus responsabilidades, sino para con uno mismo, porque uno puede desbordarse y quedar mal parado en esa falta de límite y de fortaleza para establecer el límite, ¿no? De esa falta de gura. Si no me doy cuenta, no pongo límites, me pueden llegar por delante también. Y eso no es ser misericordioso con uno mismo. Uno creyendo que es bondadoso con los demás, si no tiene discernimiento, no tiene edad incorporado, nos llevan puesto y ahí no hay aprendizaje. Viene el karma para decirnos, mira, no aprendiste nada, no es así como funciona. Eh, Al contrario, tenés que aprender a poner los límites. Tu desafío es poner los límites y eso no significa falta de misericordia. Es ser misericordioso con uno mismo y con el otro que quiere abusar muchas veces. O con el otro que necesita los límites, como dije antes, para hacerse responsable de los actos. Es un poco la tarea de los padres para con los hijos, cuando están en etapa de crecimiento. Dice, si alguien quiere comentar algo, comentemos, ¿eh? Dice, el poder no es el ejercicio autoritario de la energía de Ura, sino la posibilidad de limitar hasta el propio poder personal para canalizarlo de la forma más adecuada. Siempre el discernimiento es lo que nos va a llevar a aplicarlo de la forma más adecuada. Eh, Porque hasta los límites deben limitarse. Este es interesante. Hasta los propios límites tienen que encontrar su límite. No puede ser absoluto. Nada puede ser absoluto en la manifestación. Ningún extremo, ninguna posición. Porque eso es obviamente un equilibrio muy grande. Dice, uno puede llegar con esfuerzo personal hasta donde los límites le admiten no transgredir. Limitar una energía específica en una dimensión determinada no implica que la energía excesiva no sea utilizada, sino que pueda ser utilizada en las dimensiones superiores. O sea, aprender a limitar la energía en ciertas dimensiones nos permite el uso eficiente del recurso para aplicarla en una dimensión superior. Si desgastamos toda la energía de manera torpe, es decir, sin dar en alguna dimensión, eso desequilibra para poder seguir esta expansión de conciencia, porque de alguna manera hay que hacer la energía es un recurso, entre comillas, finito, por lo menos la que hoy contamos en tiempo y espacio, que tenemos que aprender a administrar para que eso nos permita recibir más energía, es decir, que nuestro límite o se expanda, que el anillo no se pase, se rompa, que la vasija crezca y entonces poder recibir más luz. Pero si no supimos administrar lo que teníamos, que implica entonces saber tener la fortaleza de establecer los límites y utilizar esa energía para que la fuerza no se pierda, no vamos a poder entonces crecer y trepar por el árbol. Así que fíjense todas las distintas connotaciones que nos están mostrando estas dos sefirá, estas dos dimensiones, en todos los aspectos de la vida que juegan, ¿no? Y estos son algunos nada más. Cada vez que se estudian las limitaciones estructurales, podemos intentar comprender en los niveles dimensionales superiores nuevas formas más expansivas. Entonces, comprendiendo los límites, puedo romperlos, puedo crecer, puedo acopiar energía y tener más eficiencia en ese uso de los recursos para liberarme de limitaciones, que la mayoría de las limitaciones suelen ser autoimpuestas, ¿no? Por ejemplo, una mala limitación tiene que ver con antes, lo que decíamos antes, ¿no? Si doy sin límites, ¿qué estoy haciendo? Me estoy limitando a mí mismo, porque me quedo sin recursos. Y eso no es misericordia, eso es ignorancia, eso no es dar. Fíjense cómo en todo este juego de las dos esferas está siempre presente. Entonces vamos, en definitiva, cada vez que ascendemos hacia Keter, debemos saber que aunque existen límites objetivos,
muchas veces no avanzamos dentro de data del conocimiento por nuestras limitaciones subjetivas. Y ahí hay que entonces tener mucho autoobservación para ver cuáles son los patrones, las creencias, las tendencias, sobre todo inconscientes, que nos limitan. Cada vez no son solamente inconscientes propios, sino que tienen que ver con el estado humano, ¿no? Que hay que hay que también romper para seguir creciendo, es decir, los arquetipos. No es lo mismo operar sobre las dimensiones objetivas que autoimponerse limitaciones subjetivas, anticipadas, que reprimen la energía expansiva y que son lo que nos debe llevar a los límites objetivos naturales de una dimensión determinada. Bueno, ahí más o menos hicimos un recorrido, algunas cositas nos quedaron, pero me parece que muy rico releerlo, ver lo que compartió Yami en el grupo y reflexionar en esto que fuimos comentando, ¿no? Entre todos. ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿Alguna reflexión? Como para ir cerrando la actividad. Estamos en horario. ¿Están ahí? Sí, por supuesto. No olvidemos la conexión que tienen los Sefirot con los senderos, cómo se comunica, porque cuando entendemos ese tipo de fuerzas individualmente, pero al final, a través de los senderos, ellos se comunican, los Sefirot, unos con otros. Por ejemplo, me acuerdo que, por ejemplo, el Sefirá de Geburá a Gedulat era el sendero 19, y si no me acuerdo, ese sendero estaba relacionado con el arcano del triunfo. Eso esta reflexión que me estás haciendo de la lectura, me está haciendo pensar en el término de las limitaciones, pero también en el término de la misericordia. Y si esto lo asociamos con las historias bíblicas y con todo esto, hay explicaciones a por qué en una parte de la Biblia parece ser un Dios severo, castigador, fuerte, pero es que estaba imponiendo justicia, y en otro momento parece ser un Dios misericordioso. Y a veces se dice que en las nuevas tendencias que no es el mismo Dios, que uno es un Dios que castiga, que maltrata, y el otro que es un Dios misericordioso y que Dios siempre es amor. Este tipo de lectura da respuesta a lo que pudiera pasar, porque puede haber momentos de la manifestación de la divinidad donde tenga un aspecto severo por cuestión de equilibrio, y puede haber un momento donde la enseñanza se hace la misericordia y el amor. Creo que eso nos aclara el panorama de la posición de lo que se pudiera manifestar por, por el juego que le toca representar a la divinidad en ese momento. Tal cual. Me acordaba también que las representaciones de los faraones se lo hace con un látigo y con un bastón que tienen en un extremo como un gancho, ¿no? No sé si lo vieron. Esa parte de que se dobla del extremo del bastón es lo que te atrae, te engancha y te trae. Sería como el amor, la fuerza eh, centrípeta, ¿no? Que te atrae hacia el centro. Y el látigo es la fuerza centrífuga, creo que sería la volitiva, que es el juego entre Geburá y Géser, ¿no? El látigo, la de la limitación, del poder, de la fuerza, y la misericordia no sé cómo se llama el bastón ese que te atrae. Pero están los dos en el pecho del faraón, ¿no? Como las dos polaridades masculina y femenina que, que el faraón tiene ese poder en equilibrio, por eso están cruzados, sobre su pecho, en donde está la conciencia del sol. Me hizo acordar esa imagen. O sea, todo esto viene de Egipto y de Caldea, ¿no? No es algo que arranca solamente con los judíos, ni que se va a acabar con los judíos, pues es un conocimiento eterno. Pero a nosotros nos llega sobre todo a través de la línea del misticismo judío, pero es Eso es tu propia hipótesis, así que y obvio, mi hipótesis esotérica, sí. que viene de líneas anteriores. De hecho, Moisés aprendió con los sacerdotes egipcios toda esta sabiduría, que fue el primero en transmitirla, ¿no? Bueno, y los egipcios también lo compartieron, la tomaron de Hermes, pero se dice que arranca toda esta, en la quinta raza raíz, arranca desde los arios y los primeros Hermes el arios. Atlante, ¿eh? Porque Sí, Hermes sí.
Por algo se les Claro. llama el Atlante. Y los primeros arios lo recibieron de los atlantes, pero sobre todo en lo que sería el subcontinente indio, o sea, de ahí de lo que es hoy la que fue la tierra de Barata, que es la India, de ahí se expandieron los arios hacia Egipto y hacia otros pueblos antiguos ya desaparecidos, y después los judíos y demás lo tomaron de esas tradiciones más antiguas. Pues si ven la Biblia, tiene un montón de cosas de información de Asiria, de los que ya venían de tradiciones de Asiria. Así que eso significa que este conocimiento, que la Cábala se basa en el estudio esotérico, sobre todo de la Biblia y otros textos que surgen a partir de eso, ya venían de antes. Es clarísimo, ¿no? Pero bueno, cada pueblo se cree especial y piensa que es propio, cuando en realidad es un saber humano. Bueno, gente, estamos en cierre. Vamos a la meditación de cierre. No sé si alguien quiere compartir una última reflexión. Todo esto se comparte, que anotó Yami en el chat, se va a pasar al grupo de WhatsApp. Y necesito que alguno me ayude, porque yo todo no puedo hacer. Así que Yami no está en el grupo de WhatsApp. Así que si no me ayuda alguno de ustedes, no lo puedo hacer. Yo estoy limitado por la compu. Pues no Bueno, tengo la compu a la mano. algún otro. Son 12 los que están ahí. Y hay algunos también de la rama. Así que los que lo pueden hacer, me hacen un favor. Veo que está Vane y alguno más. Y Leti no está. Leti no está en los lunes, pero Vane sí. Así que si alguno me puede ayudar, bienvenido. Bueno, gente, nos vamos a ir al cierre. Ahí en pantalla. Esta es la de apertura. Vamos a buscar la de cierre. Ahí en pantalla está la meditación de cierre. Nos disponemos para la meditación. Sentamos cómodos con la espalda recta. Cerramos los ojos, enfocamos la atención en el entrecejo y aflojamos las tensiones del cuerpo. Cerrá los micrófonos. Entonamos 3 veces la palabra sagrada Om.
Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Mm. Shanti, Shanti, Shanti. Lentamente y luego una respiración suave y profunda, inspirando y exhalando por nariz, retomamos la percepción habitual. Muy bien, gracias a todos por participar. Seguimos en contacto vía el grupo, como les dije. Ahí vamos a tratar de compartir información vinculada a las dos dimensiones de las que hablábamos o a los temas que fueron saliendo a partir de las reflexiones compartidas. Mañana tenemos 8 de la noche Argentina, la reunión vinculada a la lectura de la clave de la teosofía. El miércoles estamos con Doctrina Secreta, Cosmogénesis, tomo 1. El jueves tenemos triple actividad, curación esotérica a las 4 de la tarde. A las 8 estamos con Astrología Esotérica del maestro Joel Kuhl, que recién arrancamos la semana pasada, un libro muy interesante. Y a las 10 de la noche estamos en las reglas de oro para la vida cotidiana, el maestro Omram. El viernes terminamos la semana con Tratado sobre el Fuego Cósmico, 7:30 p.m. de Argentina. Así que bueno, tenemos una linda semana de trabajo como siempre y los grupos de WhatsApp para seguir en contacto e intercambiando información y reflexiones. Gracias amigos por participar. Nos vemos mañana. Bendiciones a todos, que estén muy bien. Gracias, buenas noches, bendiciones a todos. Chao, chao. Bueno, acá igual Yami me dijo que tiene todo guardado, me lo puede pasar a mí, así que yo después lo envío al grupo. Si alguno no está en el grupo, avisen y lo sumamos al grupo de WhatsApp. Vamos entonces a dejar de grabar. Chau, chau. Que estén muy bien. Hasta mañana.